Señoras y señores, muy buenos días, bon dia en América Latina, buenas tardes, boa tarde en España y Portugal. Soy el mayor ejército del Perú, Gonzalo Iwasaki, y les doy una cordial bienvenida en nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú y del Centro Superior de Estudios de la Defensa de España al segundo día de nuestro seminario online debate sobre soft power, fake news, sharp power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Saludamos a toda la comunidad académica integrante de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos que nos acompaña en esta segunda sesión con su participación. Permítame compartir con ustedes el programa que tenemos de conferencias. Siempre es importante darle una nueva mirada todos los días. Ya anunciamos ayer la importante conferencia que tenemos hoy sobre geoeconomía. Ahí tienen ustedes los días posteriores. A partir de hoy las conferencias tendrán una duración máxima de 45 minutos. Luego de ese tiempo tendremos la ocasión de responder a las preguntas que nos van a llegar de parte de ustedes a través del correo electrónico. Ya lo tienen de ayer la dirección, que es preguntas.acdia@caen.edu.pe. Las preguntas las centralizamos desde Lima, acá en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que es la institución de educación de más alto nivel en el sector defensa que tenemos en nuestro país. La ronda se va a realizar en un tiempo máximo de 45 minutos. Si lo agotamos antes, no hay ningún problema, pero son bienvenidas las preguntas, las intervenciones de todos ustedes. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la geoeconomía, que nace a partir de una subdivisión de la geopolítica y es una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas a las naciones, que evalúa las consecuencias, los riesgos, los beneficios que inciden en la economía y en la cultura de una nación a partir de factores geográficos, políticos y físicos. En buena cuenta es la transformación de la rivalidad bélica a la rivalidad, al enfrentamiento económico. Los países marcan su posición y definen sus políticas de expansión a través de esta disciplina que nació en el seno de la llamada Guerra Fría, a partir del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, en un terreno más económico que militar. Quien va a dictar esta importante conferencia es el señor general de división del Ejército Ecuatoriano, Paco Moncayo Gallegos. Voy a darle pase al señor coordinador nacional del Ecuador, que se encuentra en la Academia de Defensa Militar Conjunta, el señor coronel de Estado Mayor Técnico de Aviación, Pablo Maruri Ceballos. Mi coronel Maruri, muy buenos días y adelante que lo escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias. Un atento saludo desde la Academia de Defensa Militar Conjunta en Ecuador para todos los participantes y una felicitación para todos los organizadores. Tengo a bien hacer la presentación de mi general de ejército en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos. Mi general Moncayo se graduó en el Colegio Militar Eloy Alfaro, realizó el curso avanzado de armas en Brasil, obtuvo el título de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército y un diplomado en seguridad en la Universidad de Defensa en Washington, Estados Unidos. Es doctor en Ciencias Internacionales del Instituto de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. Ha desempeñado cargos de importancia en su vida militar como el comando de las operaciones militares del Ejército en la Guerra del Cenepa, la Comandancia General del Ejército y la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales funciones en el campo político, ha ejercido la Diputación Nacional, ha sido asambleísta por Pichincha, asambleísta latinoamericano, fue alcalde del Distrito Metropolitano de Quito por 2 periodos, copresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, copresidente de la Organización de las Naciones Unidas para el Asesoramiento de los Gobiernos Locales, presidente del Centro Iberoamericano de la Planificación Estratégica Urbana, docente de Política Territorial Ecuatoriana y Geopolítica en el Instituto de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, docente en Teoría de la Guerra y Estrategia en el Instituto Nacional de Defensa, docente en Geopolítica y Seguridad Nacional en la Universidad de Defensa de las Fuerzas Armadas y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, permanentemente dicta otras cátedras, principalmente en las academias de guerra
del Ejército, la Marina y la Aviación, y en el Instituto de Estado Mayor de la Policía Nacional. Ha sustentado en varios países del mundo conferencias como un conferencista invitado. Miguel Moncayo es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y número de la Academia de Historia Militar. Ha escrito varios libros y publicaciones y ha sido merecedor de las más altas condecoraciones por parte del Estado ecuatoriano y países amigos. Con ustedes, mi general Paco Moncayo. Voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes observar mi presentación. Así es que inmediatamente comenzamos. ¿Está a la vista de todos la presentación? ¿Me escuchan todos bien? Creo que sí. Muy bien. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este tan importante seminario. Por supuesto, agradecer a la Academia de Defensa Conjunta de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por distinguirme al pedirme que presente esta conferencia. Espero que podamos dar una visión en estos 45 minutos clara, suficientemente amplia, del tema que está en la pantalla, el ejercicio del poder en un contexto geoeconómico. Vamos a tratar el sumario que está a la vista de ustedes. Estoy poniendo mi cronómetro para no pasarme de tiempo. Una introducción, teoría del poder, el poder nacional, el poder inteligente, smart power, la geoeconomía, riesgos geoeconómicos y conclusiones. Bueno, de pocos temas como de el poder se ha tratado tanto en la historia de la humanidad, porque afecta a todas las relaciones de los seres humanos, desde las más cercanas, en la familia, en el grupo, en el área deportiva, en fin, en todos los aspectos de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida empresarial. El poder está permanente en todas las relaciones sociales y de todo tipo. De acuerdo a lo que nos muestra el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando hablamos de poder estamos hablando de ser potente o capaz, tener influencia, imponerse, ser eficaz. Implica potestad, potencia, poderío, posibilidad, capacidad, virtud, talento. Y vinculados con estos conceptos, el poder como mando supremo, como voluntad de ejercicio, como fuerza, poderío o eficacia y autoridad o influencia moral. Miren ustedes, solamente en la definición, la amplitud del tema que vamos a comenzar a tratar. A mí me parece siempre interesante esta simpática forma de introducirnos del doctor Nay sobre el poder, cuando dice que es como el clima. Todo el mundo depende de él y habla de él, pero pocos lo entienden. Me gusta más la segunda, cuando refiere que el poder es también como el amor, más fácil de experimentar que de definir o de medir, pero no por ello menos real. Se pueden contabilizar más de 30 definiciones de lo que es el poder. Yo me voy a quedar solamente con esta de Anthony Giddens porque refleja o resume de alguna manera los contenidos de tantas otras definiciones. Poder es la capacidad de realizar algo,
la facultad de convertir en acto una posibilidad. Después, acción realizadora, capacidad transformadora inherente a la actividad humana. Es el control ejercido sobre la actividad de otro mediante la utilización estratégica de recursos. He elegido esta definición porque también va muy cercana o tiene conceptos similares con las del doctor Nay en el momento de desarrollar el tema del poder blando. Bueno, este gráfico nos va a permitir entender con claridad cuál es la naturaleza del poder. Hemos puesto el actor A, el actor B. El actor A ejerce el poder o intenta ejercerlo sobre el actor B. Tiene para eso algunas herramientas o instrumentos: coerción, disuasión, inducción, atracción, seducción. Desde ya, allí ya encuentran ustedes conceptos de poder duro y de poder suave. Y de la parte que recibe el ejercicio del poder, puede haber aceptación, puede haber resistencia, puede haber reacción. Ahora, hay que entender que esta relación es dialéctica, no es de un solo lado. Depende en mucho de la naturaleza de las asimetrías, porque es evidente que generalmente el poder se ejerce desde quien está en mejores condiciones o capacidades de hacerlo. Pero miren en el gráfico, he puesto yo dos círculos de la misma dimensión, porque las asimetrías pueden ser mínimas o pueden llegar a ser máximas. Entonces, las acciones de poder están condicionadas a las asimetrías. Por ejemplo, actor, Unión Europea, B, Rusia. Europa impone sanciones, no importa por qué causa. Rusia tiene la capacidad de responder con sanciones. Estados Unidos sanciona a China, aranceles, en fin, China tiene la capacidad de responder. Si la asimetría es mayor, la parte que recibe la fuerza del poder, normalmente, si es que es muy débil, no va a tener capacidad de reacción. Sumemos a esto el tema de la interdependencia. Ustedes saben la teoría de la interdependencia compleja, nacida a la luz de los primeros años del siglo actual y últimos del anterior, cuando había lo que los esposos Toffler llegaron a calificar como esta reacción de un júbilo insensato de los vencedores de la Guerra Fría, y pronosticaban que lo que venía a futuro más bien eran guerras multiplicadas por guerras. Entonces, la interdependencia hace que haya límites al ejercicio del poder. El mismo ejemplo, Estados Unidos y la China. Ambos se han necesitado y creo que se necesitan. Entonces, aquí el problema es que no pueden destruir la relación, y como escuchaba ayer en el caso de Europa con relación a Rusia, no pueden destruir la relación. Vean ustedes cómo hay un escenario tan complejo en el que se mueven las capacidades del poder. Y por último, hay que tomar en cuenta el contexto. No es lo mismo la relación de poder en la etapa de la geopolítica imperialista de los estados europeos que en la época de la Guerra Fría, que en la inmediata posguerra fría y que en la actual situación en que hay una multipolaridad de poderes que están en el tablero global actuando para dar los resultados que podemos observar. Entonces, este cuadro me parece que es muy interesante porque resume muchas de las cosas y las ayudas son precisamente para eso. ¿Cuáles son las fuentes del poder? Los esposos Toffler decían dinero, armas y conocimiento. En efecto, dinero, armas y conocimiento. Pero yo he puesto en la mitad otra forma de poder, que es el poder de la organización, y que hoy se ve de una manera
patética. Por ejemplo, cuando los indignados marchan por las calles o cuando las organizaciones feministas, ambientalistas, no solo a través de ONG, sino de su propia acción directa, ejercen poder sobre los estados y sobre la Organización Mundial de los Estados, de manera que también la población tiene poder. Yo he sido alcalde y siempre defendí pues que la población tiene que ejercer el poder que entrega con el voto, pero del que es responsable cuando ha elegido a una autoridad. Se han buscado muchas justificaciones para el poder. Una que de Maurice Duverger, que es un gran escritor político francés, una demanda social. Todo grupo humano organizado requiere de una organización y un liderazgo, una dirección. La otra que desde los imperios teocráticos orientales, ¿no? Cuando el faraón era Dios, el origen divino del poder, y después igual en los estados feudales teocráticos, igual en los estados absolutistas teocráticos, hasta la bendita Revolución Americana y la Revolución Francesa, que dieron paso a la existencia de los estados laicos en el sentido que conocemos, aunque perduran, como sabemos muy bien en el mundo, todavía estados teocráticos. El carisma del líder, la voluntad popular, el contrato social, ese contrato que tiene un significado muy profundo que muchas veces no le sabemos dar el valor que tiene. Si todos los ecuatorianos, 17 millones, hemos firmado un contrato social supuesto, quiere decir que todos hemos conformado el Estado y que todos debemos ser actores que reciban del Estado un trato similar, ¿no es cierto? O sea, el contrato social tiene un significado profundo de igualdad en la base de la trilogía de libertad, igualdad y confraternidad, banderas de la Revolución Francesa. Y hay una forma de poder que es el prestigio, el conocimiento. Esa persona que es experta y a la que acude lo mismo el gerente que el director de producción, porque saben que conoce perfectamente la empresa, los asuntos técnicos, operativos de esa empresa. Como les decía hace un momento, hay tantas teorías. Yo puse solamente las que me parecen más dignas de destacar y dejé de lado algunas que sigo creyendo que son muy importantes. Bueno, ya hablamos de Maurice Duverger, la necesidad social de dirección de todo grupo u organización sobre la base de satisfacer sus necesidades y una necesidad fundamental que es la de seguridad. Nietzsche centra el concepto del poder en la voluntad, el poder como ejercicio de la voluntad. Dice, no hay otra causalidad, no hay otra contradicción que no sea de voluntad a voluntad. Y la voluntad de poder es la forma primitiva de pasión. E inclusive dice, la mayor forma de felicidad es la felicidad de alcanzar el poder. Gramsci, que como ustedes saben, es un sociólogo y politicólogo marxista, para explicar o diferenciar o ver la realidad de la definición de Lenin del Estado, que según él aparece cuando la sociedad se divide en clases y que es un aparato de fuerza para la opresión de la clase dominante sobre las clases subordinadas. Pero Gramsci dice, no habría por la fuerza la manera de que un pueblo, una nación, queden alineados al poder solamente por el miedo, ¿no es cierto? Entonces, por eso él habla de la hegemonía, que permite consensos y que también son impuestos desde una parte de la sociedad, pero que transmite significados, valores, principios que se asumen como propios de toda la sociedad. Ustedes oyen ahora movimientos contrahegemónicos, que quiere decir que quieren generar otra legitimidad con otros valores, con otros principios. El tema de la dominación de Max Weber, que como ustedes saben muy bien,
fue el que definió mejor el Estado moderno y que habló del monopolio del poder, del ejercicio de la fuerza por parte del Estado, ¿no? Él, en cambio, habla de dominación, pero no es una dominación mecánica, y define tres tipos. La tradicional, la del padre de familia sobre los hijos, que hoy se está descomponiendo tanto en estos tiempos. La del sacerdote en la parroquia, en la iglesia, sobre los fieles. La racional, la que nace de la Constitución, de la ley, como expresión de la voluntad general. Y la carismática, la del líder, que lastimosamente muchas veces en América Latina se expresa en la imagen del caudillo, que deforma el sentido inclusive del poder carismático, o utiliza mal el carisma al ejercer el poder. Y la de Foucault, que habla de una red que atraviesa por todos los sistemas, por todas las instituciones, por todas las personas, modelando sus cuerpos, modelando sus espíritus, y que plantea que además esta no es una relación igual unilateral, porque a la acción del poder hay una respuesta, a la acción hay una reacción, y el resultado, dice él, es más bien fruto de un choque de estrategias. Esto para tener igualmente una visión muy general. Realmente cuando ustedes se ponen a leer los temas del poder, son tan apasionantes que vale la pena hacerlo. Ahora, esto no lo he encontrado escrito, pero nos dice la historia, nos dice la realidad. Hay dos leyes básicas del poder. Una es la acumulación y dos es la concentración. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que los seres humanos se organizan en organizaciones prepolíticas, políticas, desde que después de la revolución agraria es posible generar excedentes por distintos mecanismos. Ya vimos del faraón, por ser Dios, unos sectores acumulan en su beneficio el producto socialmente generado. Esto es lo que los marxistas hablarán de plusvalía. Pero es algo evidente que comienza a haber una acumulación dentro de la sociedad y que esta acumulación y concentración se da también en el territorio. Entonces, ¿dónde se concentra la riqueza en la época del Imperio Romano? En Roma y su periferia. Y así a lo largo de toda la historia. Por eso les he puesto dos gráficos, una que es muy preocupante, cuando vemos cómo el 71% de la población mundial apenas acumula el 3% de la riqueza. Y cuando se dice que, por ejemplo, ya no es válido la explicación de la democracia, de que es la democracia del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, porque está terminando por ser la del 1%, para el 1% y por el 1%. Yo he puesto al otro lado un gráfico sobre el sistema mundo de Wallerstein, donde, como pueden ver, por razones de desarrollo científico, por razones de relaciones de comercio, por relaciones o especialidades en el comercio internacional, en fin, están los países organizados entre centrales, semiperiféricos, periféricos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice distribución del poder en el territorio. Cuando hablamos en nuestros países de cuál es la zona nuclear, la zona intermedia o interland, la periferia, ¿de qué estamos hablando? De distribución del poder en el territorio. Bueno, hay muchas leyes que hay que entender para saber cómo se comporta el poder. La universalidad, la pluralidad, la integralidad, la neutralidad, en efecto. El poder no es malo, no es bueno. El mismo fusil que sirve para defender a la patria puede servir para matar a una persona inocente.
es interdependiente, de esto ya hemos hablado, y en la estructura del poder, la ley de la conservación. Nadie cede poder por nada, y mucho menos los estados. La primera clase en ciencias internacionales que yo recibí del profesor era los sentimientos de generosidad, de altruismo, existen entre personas. Los estados no conocen esos sentimientos. Y también, como tantas veces se ha escuchado, los amigos de ahora pueden ser enemigos mañana. En fin, pero nadie cede el poder gratuitamente. Por eso, inclusive, las leyes sociales son tan importantes para lograr una redistribución de alguna manera de la riqueza. La expansión. Entre las leyes de la geopolítica se habla, pues, de que los estados crecen hacia las zonas de menor resistencia. La relatividad, ya vimos, depende del contexto. El poder es eficiencia y su acción resultado de esa eficiencia. Y la defrontación, no hay vacíos de poder. Ustedes pueden notar en todas las cosas de la vida. En cualquier sitio, alguien ocupa el espacio de poder que el titular legítimo o no puede o no ha sabido utilizar. Estas son leyes muy importantes cuando analizamos el poder aplicado al estudio de cualquier caso para entender cómo se producen los asuntos. Volvemos a la idea de los recursos. Y ya entramos a anticipar el criterio de separar lo que es el concepto de poder por recursos de lo que es el concepto de poder por comportamientos, que es la esencia del pensamiento del doctor Nay en cuanto al poder suave. Hemos usado mucho la fórmula del doctor Klein en Latinoamérica: masa crítica, más economía, capacidad militar, potenciado por la voluntad nacional y el propósito estratégico. Me parece que esa fórmula es fantástica, porque ahí sí están unidos los dos elementos, los vehículos tangibles y los intangibles del poder. Usted puede tener los recursos mayores de poder en un Estado. Si no hay voluntad nacional, si no hay propósito estratégico, se anula la capacidad, queda en potencial, pero no en poder realizado. Entonces, el doctor Nay dice, los recursos de poder son simplemente vehículos tangibles e intangibles que subyacen en la relación de poder. Y si un conjunto dado de recursos produce resultados preferidos o no, depende del comportamiento del contexto. Muchos de los términos que usamos a diario como poder militar o poder económico son híbridos, pues combinan recursos y comportamientos. Cuando ustedes ven en el libro del 2011 de Future of Power, van a ver que Nay coloca como elementos de poder y compara a varios países sobre territorio, sobre población, sobre armamentos, sobre GDP, o sea, sobre la economía y otros aspectos. O sea que coincide, pero no. En cambio, incluye esos dos elementos del doctor Klein, voluntad nacional y propósito estratégico. Bueno, el poder nacional, sabemos todos, desde el conjunto de medios de todo orden, humanos, materiales, psicológicos, sociológicos, de prestigio con los que cuenta un Estado para la conquista y mantenimiento de los objetivos de la nación, y la estrategia, que no es sino la formación y selección de un empleo combinado de medios con criterios de eficacia, economía, eficiencia para el logro de resultados decisivos. El poder nacional es la herramienta que tiene la estrategia para lograr esos medios. Ahora sí, veamos del soft power. Me encanta a mí la foto y me encantan las palabras de Barack Obama. El simple hecho de tener el mejor martillo no significa que todos nuestros problemas los convirtamos en clavo. Ese es
somos el país más fuerte, tenemos que cada problema ir a resolver a garrotazos. Y la esencia del poder suave es obtener resultados. Y es obvio, si se puede obtener los resultados por valores, por ejemplo, por la prosperidad que demostramos, ya no necesitamos utilizar ni recompensas, ni tampoco la fuerza, sino logramos que la gente haga aquello que nosotros deseamos porque ellos están alineados o hemos logrado que ese alineamiento con lo que consideramos que es mejor. Esa es la forma perfecta, diría yo, de aplicar el poder, sin garrotes, sin zanahorias. Entonces, este es un cuadro que ustedes lo habrán visto muchas veces, un espectro que va de la coacción a la cooptación. Poder duro le ponemos en el lado de la coacción, poder suave en el lado de la cooptación. Bueno, si podemos lograr todo por el lado de la cooptación, qué lindo, qué ideal. Eso no siempre va a ser posible, por supuesto. E inclusive, para poder aplicar poder suave, un Estado tiene que ser capaz y tener las herramientas de ejercer también el poder duro, porque nadie en las relaciones internacionales nunca en la historia ha cedido solamente a través de estas actividades de poder suave, como fijar la agenda, los valores, la cultura. Todo esto es como sucede normalmente. Un país necesita tener un poder, inclusive para tomar como opción el poder suave, o ya vamos a ver más luego el poder inteligente. En este libro nuevo, y no tan nuevo, pues ya es del 2011, el doctor Nye plantea la idea del Smart Power. Por favor, no hay que confundir Smart Power con Sharp Power. Smart Power con Sharp Power. Entonces, él dice que lo ideal es estratégicamente combinar los recursos del poder duro y del poder suave para lograr un poder inteligente que nos permita alcanzar los objetivos, que no son otros que lograr los cambios de comportamiento. Esto, bueno, fue un cambio, porque aunque ya hablaba de poder suave y duro operando combinadamente en el libro de Soft Power, aquí especifica y trabaja con un sistema muy claro, metodológicamente impecable, lo que es el poder inteligente. Entonces, el poder de recursos es uno, el poder relacional es otro. Y establece fases de cómo se usan amenazas o recompensas o los elementos del poder suave en cada una de esas fases, que obviamente procuran orientar el cambio, controlar las agendas y establecer las preferencias. Este es el tema que no se puede dejar de considerar. Y en cada fase establece cuáles son los medios de poder duro y de poder suave que combinados estratégicamente van a dar lugar a lograr los objetivos de comportamiento, que es lo que se están buscando en la realidad. Igual, como vimos en las fases, en cada una de estas siempre estamos viendo la combinación de formas de poder duro y formas de poder suave. ¿Cuáles son los medios, recursos, cultura, prestigio, herramientas, calidad de la política, habilidades de transformación, una estrategia sabia que combine de la mejor manera para tener eficiencia, eficacia, economía, los medios del poder duro y del poder suave? Y, por supuesto, hay que esperar cuál es la reacción para ver si la estrategia fue o no la correcta, para llegar a un resultado específico. El poder militar, del mismo modo,
en ese amplio espectro va desde la coerción física hasta la asistencia, desde el combate y destrucción hasta la asistencia y entrenamiento. Desde qué debe demostrar en cualquier caso, siempre competencia, capacidad, credibilidad, confianza y en el caso de cooptación, benignidad, porque si una fuerza entra a destruir, y en eso hay mucho escrito sobre Afganistán, cuando ya en el criterio de las operaciones de contrainsurgencia se habla que hay que, lo que decíamos nosotros desde la Guerra Fría, que hay que ganarse el corazón y la mente de las personas. Y llegamos pues a la geoeconomía. Hemos estudiado la geopolítica durante muchos años. Quizás en los centros de estudio militares es donde más hemos estudiado la geoeconomía, la geopolítica. Y por supuesto hay ocasiones en que dejamos de ver la totalidad para enfocarnos en una parte, por distintas razones. Por ejemplo, dentro de la geopolítica están lo que hoy llaman la oceanopolítica. No quiere decir que es una cosa aparte, porque el sistema no puede dividirse en compartimentos de estancos. Lo mismo cuando hablamos de geoeconomía, si ustedes van a los clásicos de la geopolítica, van a ver que le conceden una enorme importancia a la geoeconomía. Cuando se estudiaba los efectos de los factores económicos en los resultados políticos. Hemos estudiado pues en geopolítica la importancia de los minerales, de la energía, del petróleo, del gas, pero esta preponderancia dentro de la geopolítica que adquiere la economía en la posguerra fría está definida sobre la base de un aporte de Ludwig Edward, que lo que nos dice es que como están ahora las circunstancias, la lógica del conflicto se va a resolver con la gramática del comercio. Aquí le he anotado algunos puntos sobresalientes de las tesis de Ludwig. Los estados están hechos para competir. Desde que asomaron sobre la superficie del planeta, han competido. Van a seguir compitiendo, pero ahora lo harán geoeconómicamente. Las amenazas y alianzas militares se desvanecen. Las prioridades geoeconómicas se están convirtiendo en las dominantes para la acción del Estado. La geoeconomía no puede ser enfrentada con medidas militares. Los choques políticos se realizarán con las armas del comercio, lo estamos viendo, es evidente. Mientras los estados ocupan casi todo el espacio político, esto es absolutamente importante para entender la preponderancia que tienen las grandes corporaciones. O sea, el Estado, y mucho más hablando del Estado en el modelo occidental, no copa el área económica. Y sumando todos los estados, y sabemos pues que hay corporaciones ahora que son más poderosos que varios estados inclusive, y se estrecha la relación Estado-empresa en dos sentidos, tanto las empresas utilizando al Estado para obtener beneficios en la competencia, como del Estado utilizando a las empresas en la geoeconomía, o en lo que hay que decirlo con palabras claras, en esta nueva guerra fría geoeconómica que está viviendo ahora la humanidad. Y ya Nay hizo notar, estamos hablando de hace 10 años, que los estados están como en un tablero de ajedrez. Y aparece sin lugar a duda en la parte superior, el poder militar es unipolar. Los Estados Unidos
tienen un poder que supera las 10 siguientes potencias y gastos en defensa que llevan la misma medida. Después, multipolar en el área económica. Pero lo que a mí más me interesa y a nosotros nos debe interesar es lo que está debajo, donde asoma el crimen organizado, los cárteles, las mafias y una cantidad de elementos que tienen poder, que son ya actores geopolíticos, lo que nunca antes había sucedido. Y por eso, dice Nay, no tiene sentido hablar de unipolaridad, de multipolaridad, de hegemonía o cualquiera de esos temas, cuando los estados han perdido de alguna manera o de muchas maneras espacios de poder que hoy están en manos de actores no estatales y muchos de ellos convertidos en la principal amenaza para la tranquilidad, felicidad de los pueblos. También entonces la geoeconomía, este cuadro lo he dibujado yo, permite moverse en esta amplia área de imposición a cooptación. Hay que entender que la economía es poder duro, como el poder militar es poder duro. No hay que confundir que la economía es poder suave, ni que las zanahorias son poder suave, no. Hacen parte del poder duro. Entonces, sanciones económicas ya son de cada día. Sobornos para lograr conductas que no se realizarían de otra manera. Imposición contra el Estado o las autoridades. Vemos sanciones, por ejemplo, a ministros, a embajadores, en fin. ¿Cuál es la clave del éxito? La competencia. ¿Qué recursos tiene? Embargos, prohibición de comercio, prohibiciones en general de, por ejemplo, invertir en el país o de establecer una empresa en el país. Eso vamos hasta la parte del poder suave, la cooptación, donde el poder económico de un Estado se expresa en asistencia, asesoramiento, demostrando competencia y benignidad y con recursos, tanto financieros como humanos. Me preocupa y me parece importantísimo también leer este artículo de Mark Leonard del 2015, que dice 5 cosas que debemos saber de la geoeconomía. Se ha producido un giro a un mundo multipolar de competencia geoeconómica. Las instituciones multilaterales son utilizadas como instrumentos de proyección de poder. Esto es muy grave, ¿no? Si un gobierno, una potencia, desafía, como ha sucedido, esta que parecía una benigna forma de organizarse el planeta cuando hablábamos del globalismo, pero si la potencia desafía, no puede menos que esperar respuestas. Y dice esto, miren, igual que hay en la guerra, pues derecho internacional de la guerra, derecho internacional humanitario, creo que es hora de que haya normas de derecho para establecer cómo se van a realizar las relaciones geoeconómicas o las disputas geoeconómicas del planeta, porque si no, esto va a quedar en un caos. Y los estados deben encontrar su papel económico apropiado y seguir nuevas formas de participación. Hace poco seguí un curso, no muy regularmente, de geopolítica, dirigido con un equipo de excelentes expertos por una persona tan conocida en Europa como en América, como es Javier Solana. Y ¿qué expresan? Lo que venimos diciendo. Con la caída de la Unión Soviética creíamos que habíamos llegado, o sea, lo que decían los esposos Toffler, el júbilo insensato, ¿no? De creer que
O lo que a este excelente escritor, porque Francis Fukuyama es un excelente escritor, pero se le ocurrió escribir que había llegado el fin de la historia, porque ya no iban a haber contradicciones antagónicas en el sentido hegeliano de la dialéctica, ¿no? Pero lo cierto es que ese sistema que iba a tener un liderazgo de Occidente con una ideología similar, económica, un orden globalizado. Y hoy que enfrentamos amenazas como las pandemias, amenazas como el cambio climático, lo que tenemos es un desorden en el tablero geopolítico global. Eso es lo que dicen todas las previsiones universalistas. De los años 90 ya no están más. Estamos en un mundo distinto y lo que es más del globalismo, estamos pasando nuevamente a un regionalismo. Eso se puede ver últimamente en la firma de tratados económicos regionales que ponen de alguna manera, y también con alguna razón en este curso se habló mucho de eso, ponen en duda la eficacia de los organismos creados al fin de la Guerra Mundial en Bretton Woods, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en fin. Bueno, y la otra cosa, ¿recuerdan ustedes cuáles fueron las guerras más terribles que hubo en la humanidad? Las guerras intercapitalistas. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre el capitalismo occidental y el capitalismo del eje, que era un capitalismo autoritario en un sistema totalitario. Fue una guerra terrible. Hoy estamos llegando a que todo el mundo es capitalista aquí, porque dicen es que Rusia es comunista, China es comunista. Económicamente todo el mundo es capitalista. La diferencia es que uno es capitalismo de Estado y otro es capitalismo al modelo liberal. Entonces, ya no son los tanques los que libran las batallas, hay una mayor propensión a estatizar las economías, especialmente en los estados emergentes. Se puede superar modelos que combinen capitalismo de Estado y y una política exterior de corte mercantilista, o sea, volviendo casi a esa idea de la etapa del desarrollo capitalista mercantilista del siglo XVII, XVI. Las corporaciones se pueden convertir en las fuerzas del campo de batalla geoeconómico. La empresa pública y semipública y los fondos soberanos jugarán el papel de avanzada en la nueva forma de conflicto. Finalmente voy a poner en claro el tema del sharp power. ¿Cómo el poder afilado amenaza al poder blando? Así está el artículo escrito por el propio doctor Nye, que no está creando otro concepto y que además no puede concebirse como una teoría, porque el rato que usted define el poder desde el enemigo, desde el adversario, ya eso no es ciencia militar. Acuérdense ustedes lo que pasó con Alemania cuando la geopolítica se puso al servicio del nacionalsocialismo. No digo que este sea el caso, pero digo, si una teoría se pone al servicio de una parte de la otra, ya no es una teoría, ya es una estrategia, ya es una posición política. Para mi concepto, esta podría ser una hipótesis de trabajo. Pero ¿cómo puede usted entonces plantear el poder afilado amenaza al poder blando? ¿Cómo diciendo que en Occidente somos los buenos y usamos el poder blando, pero que China, Rusia son los malos y usan el poder afilado, el sharp power? No, lo que estamos viviendo es poder duro. El sharp power es poder duro en un contexto de la sociedad del conocimiento, en un contexto de una geopolítica en la que el ciberespacio tiene el centro de gravedad en las relaciones políticas, económicas y del conflicto. Entonces, por eso el propio doctor Nye dice que hay que distinguir la línea divisoria entre el poder blando y el poder afilado online,
que se ha convertido en una tarea no solo para los gobiernos y los medios, sino también para el sector privado. Nosotros, en nuestros centros de estudios, de altos estudios de la seguridad, tenemos que comenzar a estudiar el tema del sharp power, que a mi juicio es un tema que está planteado, pero no suficientemente desarrollado. Con esto, en los 3 minutos casi que me quedan, voy a leer las conclusiones. En el mundo multipolar actual, tanto las causas como los medios de enfrentamiento son y serán en el futuro económicos. En un mundo multipolar es muy difícil que solamente una parte pueda dar forma a la agenda internacional. De este modo, los países débiles tienen alternativas de agenda, hay que decirlo, da pena decirlo, pero a los países de menor capacidad de poder, el mundo multipolar le es beneficioso, porque tienen alternativas. El mundo unipolar produce naturalmente ese abandono que ha sido histórico en la América Latina, del gran poder, porque se produce la indiferencia estratégica. No hay ningún interés. Los estados trabajan por sus intereses, aquí no hay intereses. Entonces, el mundo multipolar no es un mundo malo. Siempre que hubiese también una gobernanza que, observando ese juego de poderes, permita que los poderes no compitan con las viejas mañas de la Guerra Fría, ahora en un ambiente geoeconómico. La opción de destrucción mutua asegurada, recuerden ustedes, ¿no? Los dos poderes atómicos no pueden combatir porque destruyen el mundo. Se perdió la visión clausewitziana de que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Yo creo que ahora también, y algunas personas piensan así, que no se van a destruir económicamente China, Rusia, Europa, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay tantas relaciones, como vimos en los primeros cuadros, como dijo muy bien ayer el expositor de España, que no se puede hablar en la división clásica y ríspida de amigos, enemigos. Entonces, se necesitan, yo creo que se necesitan Moncayo, Miguel Moncayo, nos hemos quedado sin audio. Creo que se le ha desactivado el audio, mi general. El micrófono. Sí, se ha desactivado. Sí, está desactivado. Ahí lo tiene el control ahí del audio, mi general Moncayo, para poder activar el micrófono. Está apagado. No lo escuchamos todavía. No lo. Revise su notebook o computadora, mi general, ahí aparece, si ve el icono del micrófono está en rojo desactivado. O deje de compartir pantalla tal vez, mi general, a lo mejor es eso. Deje de compartir pantalla y vemos si activamos el micrófono. Ahí. No, seguimos sin escucharlo. ¿Ahora sí? Ahora no, todavía. Bueno, ahora sí. Terminado, ¿no? Quedaban 2 temas que ustedes pudieron haberlos leído. Está bien, a los 45 minutos, disciplinadamente me cerraron el micrófono. Bueno, pero faltaban solo 2 conclusiones. Y ahora estoy fuera de la presentación, atento para recibir las preguntas. Mi general, muchísimas gracias, pero por favor no se le ha cerrado el micrófono, a pesar que fue más o menos en el tiempo. A lo mejor un tema ahí tecnológico al compartir pantalla, pero permítame contarle que todas las preguntas que estamos recibiendo comienzan con una felicitación por su exposición. Didáctica, brillante, muy sesuda, muy bien documentada, le agradecemos muchísimo por ello. Y vamos con las preguntas, comenzando primero con esta pregunta que viene justamente del Ecuador, de Eduardo Borja Salazar. Lo saludo atentamente y dice que actualmente se está viviendo una imposición geoeconómica
realizada por las grandes potencias. ¿Usted considera que se está viviendo una segunda guerra fría ahora entre Oriente y Occidente? Y si es así, ¿en qué beneficio perjudica a nuestra región, a América Latina? Bueno, la verdad es que es evidente que estamos viviendo una nueva guerra fría en un contexto geoeconómico. Las sanciones de lado y lado. El que una de las partes de esta relación conflictiva haya ya declarado como sus enemigos, porque así es la verdad, a Rusia y a China, las conductas, por otro lado, que se observan en China, en Rusia, nos hacen ver que evidentemente estamos otra vez polarizados. Esa famosa bipolaridad que viene no de la Guerra Fría, porque desde los primeros geopolíticos, esa concepción de Occidente y Oriente. Bueno, hoy creo que hay una nueva bipolaridad. Hay jugadores muy importantes, por supuesto, que tienen una posición, a mi juicio, inteligente. Por ejemplo, la India, que no se alinea ni al uno ni al otro bando y que es un gran poder y que tiene una proyección de poder enorme. Ahora, ¿qué pasa con América Latina? Miren, al mundo entero le interesaba una globalización, pero equitativa. Los países de América Latina, desde el inicio de nuestra historia, hemos económicamente cumplido una función en la economía global, porque no es que la economía se ha globalizado recientemente, no, la economía se globalizó para nosotros desde que llegó la conquista, la colonia, en fin, porque comenzamos a jugar un papel dentro de la economía global. Yo soy de la tesis, de la teoría que el mundo multipolar es un mundo mejor para los países más pequeños. ¿Y qué nos dicta esto? Si es que esto se va a superar para mal de la humanidad, estamos hablando de una nueva regionalización. Hace 5 años hablábamos de que el Estado poco menos que había muerto. Llega la pandemia y veamos qué pasa. Entonces yo creo que para América Latina es conveniente un mundo multipolar que funcione en términos de conflictos administrados, en términos de conflictos que no se agraven a punto de poder llevarle a la humanidad a una detención en el campo económico y que sería peor un enfrentamiento militar. Bien, mi general. Tenemos una pregunta de Chile. A ver, un segundito, voy a poner acá la pantalla que digo así. Es de Raúl Plasencia. La desinformación, los fake news a través de las redes sociales pueden causar un proceso de alteración severo en la institucionalidad del Estado. Por supuesto, ya lo está haciendo. Nosotros hemos leído tanto, hemos analizado lo de Cambridge Analytica, ya lo está haciendo, pero tenemos que ponernos en un plan de entender que la gobernanza de esta nueva forma de relación en la comunicación, la gobernanza del ciberespacio, idealmente debería estar en manos de una organización en Naciones Unidas que pueda hacer la gestión sin dedicatoria a ninguna de las partes. Eso sería lo ideal. Ahora, todos los días vivimos en esto. Perú, Ecuador, acabamos de pasar elección y sabemos cómo las fake news copan realmente las redes. Por otro lado, también hay que decir que los seres humanos estamos en un momento en que tenemos tanta información que resulta difícil el poder digerirla, para una palabra dura, ¿no? O por lo menos administrarla.
Y como nos decían ayer, es increíble, pero son las fake news las que más se reproducen. Entonces, me parece que hay que llegar a dos conclusiones. Una, en primer lugar, es un peligro para la estabilidad de los estados y para las buenas relaciones que existen o deben existir. Segundo, se necesita una gobernanza global porque a los partidarios de Trump les puede haber parecido horrible que le cierren sus cuentas al señor Trump, pero al revés, otros aplaudían, pero no puede ser que una empresa privada esté en condiciones de intervenir con ese poder de decir a quién se le escucha y a quién no se le escucha. Gobernanza global, indispensable, y educación desde la tierna infancia para que sepamos movernos en las redes con espíritu crítico. Creo que eso hace falta. Bien, Miguel Almoncayo, Marco Cruz de Portugal nos pregunta sobre el papel del poder militar, el instrumento militar en términos de futuro, teniendo en cuenta que hay una serie de cambios en el contexto internacional, las grandes potencias reducen su activo de sus fuerzas armadas, dando más hegemonía al instrumento económico, comercial, y si esto de alguna manera está alejando el riesgo de una confrontación militar bélica a gran escala en el mundo. Una confrontación bélica a gran escala murió con la aparición del arma nuclear. Tanto así que toda la teoría de la guerra tuvo que ser revisada. Ya no se podían alcanzar los objetivos políticos por la vía de la confrontación armada. ¿Por qué? Porque una guerra nuclear habría destruido a los dos contendores. O sea, el objetivo político era inalcanzable. Si el objetivo político no se puede alcanzar por medios bélicos, ya deja de ser necesario el aparato militar. Por eso, vivimos en la Guerra Fría una gran cantidad de conflictos de mediana y baja intensidad. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen que también enfocarse al nuevo contexto que nos trae ya la segunda década del siglo XXI. Las Fuerzas Armadas van a seguir siendo indispensables porque creo que queda muy claro de la visión del doctor Nay que sin poder duro no hay poder suave, o digamos mejor, sin poder duro no hay poder inteligente, no hay smart power, porque el smart power, que es lo que él juzga, y yo creo que está bien, como la forma ideal de estrategia que combina los medios de una y otra forma de poder para llegar a decisiones estratégicas que permitan lo que es objeto de la confrontación, el cambio de actitud del adversario. Entonces, me parece a mí sencillamente que las Fuerzas Armadas juegan un papel igual que en la diplomacia, ¿no es cierto? Cuando no se resuelven los problemas con enfrentamientos militares, o igual que cuando las flotas de las grandes potencias están en los mares haciendo presencia, no para combatir, sí, pero para apoyar a la diplomacia, ¿no es cierto? Yo creo que las Fuerzas Armadas, hoy más que nunca, además, enfrentados a este escenario nunca antes vivido, de complejas amenazas, lo que ayer hablábamos, en un mundo bica, donde las cosas que hoy valen, pasado mañana no valen. Estamos hablando de que hasta la primera década de este siglo, todos hablábamos de globalismo, hablábamos del Estado que había perdido competencias tanto externa como internamente, habíamos creado académicamente un mundo que ya no existe ahora, o sea, en este mundo tan voluble, tan variable, tan impredecible, se necesitan instituciones como las Fuerzas Armadas que no son solamente para usar el poder militar en confrontaciones, sino que son uno de los pilares sobre los que se estructuran los estados.
Bien, Miguel Moncayo, entre los 700 asistentes que tenemos en esta segunda jornada, desde Honduras, Jacqueline Torres nos pregunta sobre las habilidades directivas que serían esenciales para fortalecer el poder inteligente. ¿Cuáles serían esas habilidades y capacidades, mi general? Bueno, como hemos visto, entonces, las habilidades y capacidades tienen que ser mezcla de un poder duro, tanto militar como económico, tomando en cuenta que antes la prioridad estaba sin duda en el poder militar. En este momento, en el poder duro, la prioridad está en el poder económico. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos desarrollar la economía, necesitamos tener un comportamiento, estrategias adecuadas para alcanzar el desarrollo y el crecimiento de las economías. Ya si hablamos de entre potencias, lo que decíamos hace un rato, la eficiencia, la competencia, la capacidad, del lado del poder duro. Y del otro lado, el poder de seducción, el poder de influir en las personas para que quieran hacer lo que nosotros tomamos como conveniente sin necesidad de ningún tipo de presión. Ahora también el poder suave, hablando de las potencias, tendría que recibir presupuestos, pues, que es lo que el doctor Nike normalmente se queja. Porque mientras al poder duro, en su expresión militar, se le dedica presupuestos grandes en todas las potencias, el poder suave casi como que es una categoría que se la deja de lado. Entonces, poder desarrollar ambas formas, con estas habilidades, con estas cualidades, con estos valores. Nosotros en los estudios militares también hemos analizado esto, cuando hemos hablado de la proyección del poder. ¿Qué decíamos? ¿O qué está escrito? Ahí veamos los manuales, por ejemplo, de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, y hemos puesto de ejemplo al Uruguay, un país tan pequeño, que sin embargo tiene una gran proyección estratégica de su poder nacional. Entonces, los estados tienen la opción de desarrollar ese poder de prestigio, de prestancia, de imagen, a la vez que desarrollar las capacidades del poder económico y del poder militar, que son la base dura del poder inteligente. Mi general, hay muchas preguntas en torno a los conflictos sociales. Yo quisiera aquí conjugar preguntas del coronel Vega Villanueva, del Perú, de Eduardo Ramos, de Brasil, en su visión geopolítica, cómo estos conflictos, estas manifestaciones sociales, vienen de alguna manera también alterando la agenda política de los estados. Eduardo Ramos, por ejemplo, nos dice que los diferentes conflictos se están originando en las capas de la sociedad y si el poder militar es más flexible en una sociedad que se va volviendo más liberal, por ejemplo, en lo que es educación, con nuevos conceptos, con una serie de caras como los temas de género y otros más. La semana anterior tuve asimismo el honor de presentar una conferencia para el Colegio Interamericano de Defensa, que era un diagnóstico sobre el área andina. Y es evidente que esto que del área andina, en el área latinoamericana, los problemas más serios que estamos enfrentando ahora son internos. Consideren ustedes que América Latina es la región que peor distribuye el ingreso y es la región más peligrosa en el sistema global. Entonces, tenemos nosotros, le voy a decir el caso ecuatoriano, problemas, y como somos con el Perú, pues participamos casi de todo igual, ¿no? Problemas de minería ilegal, problemas de contrabando de combustibles, problemas de invasión del espacio aéreo por las naves de los cárteles de las drogas, problemas en nuestra frontera con los hermanos de Colombia,
con las fuerzas desmovilizadas de las FARC, convertidas ahora en fuerzas de choque de los cárteles mexicanos. Tenemos una cantidad, tenemos todavía el ELN al norte nuestro, ¿no es cierto?, que todavía se consideran como una guerrilla o una insurgencia política. Tenemos un panorama muy complejo. Mira, se ha congelado de momento la imagen y el audio. Ahora sí. Yo estoy con... Bueno, pero solo termino diciendo. Sí, no, la señal de internet se vuelve inestable por momentos. Su señal de internet se vuelve inestable por momentos. Entendemos que se recarga a esta hora, que además muchos chicos estudian en la casa y la red se carga, pero ya hemos recobrado ya una buena señal con usted, mi general. Solamente para terminar diciendo que hay que enfrentar estas amenazas en este ambiente VICA con medidas de seguridad cooperativa. Tuvimos UNASUR, a mi juicio era un muy buen proyecto. Lo politizaron, lo dogmatizaron. Tenemos que volver a pensar en cómo enfrentar estas amenazas, estos riesgos de una manera cooperativa. No puede usted intentar combatir la transnacional del crimen organizado, Estado por Estado, lo sabemos, es doctrina. Pero si vemos, inclusive en nuestra área, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, muy poco trabajamos de una manera cooperativa para enfrentar las amenazas. Me parece que hay que ponerle mucho esfuerzo a estrategias conjuntas de seguridad cooperativa. Mi general, usted se refirió a China hace un momento y ahí hay otro problema que su país, Ecuador, enfrentó hace poco, que era la flota pesquera de altura de China, ¿no?, que se invadía incluso las aguas por la zona de Galápagos, y nos ocurre también en Perú y Chile, ¿no? Una flota inmensa y que de alguna manera afecta también nuestra riqueza. Por ejemplo, acá el mayor de la Fuerza Aérea del Perú, Berly Briceño Velázquez, también nos dice cuál es la influencia creciente que tiene China sobre América Latina. Esta influencia es a través del soft power, poder blando. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el largo plazo, sobre todo por la dependencia que tenemos con los Estados Unidos y la rivalidad entre Estados Unidos y China? Como hemos visto hace poco, las nuevas armas de la confrontación en un contexto geopolítico son los fondos soberanos, es la inversión económica directa. Y hemos en el Ecuador tenido este problema, ¿no?, que como se cierran las fuentes de inversiones de los países occidentales, que no juegan tan bien el poder inteligente, los países aceptan y no tienen por qué no aceptar inversiones que puedan venir de Rusia, que puedan venir de China. Pero el hecho es que ninguna inversión de ninguna parte es santa. No porque venga de los Estados Unidos de santa, no porque venga de la China de santa. Y los países, nosotros debemos entender que son nuestros intereses los que tienen que ser defendidos al momento de tomar decisiones estratégicas del área económica. Porque no podemos aceptar una intervención económica en nuestros territorios que pueda significar una sumisión en términos políticos. Mire usted, por ejemplo, en el gobierno anterior en nuestro país hipotecaron el petróleo a China. Usted en estos momentos está perdiendo autonomía, libertad de acción para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Creo que la China puede ser un gran factor de desarrollo si es que actúa en los términos de buscar intereses comunes. ¿Por qué no? Si hay capitales chinos en países como los nuestros, que careciendo de ahorro nacional necesitan de la inversión extranjera directa, de dónde vengan los capitales no es un tema valorativo, pero deben venir con reglas claras y no significar sometimientos en el área geopolítica. Muy bien, mi general. Francisco Cosme, de Portugal, nos dice que en el contexto de la geoeconomía, el geocapitalismo, el geopoder, se ve la capacidad
de las calificadoras internacionales. Dice que tienen que ser capaces de catalogar los estados soberanos. ¿Cómo influye esto, ¿no? En las acciones de nuestros estados? Bueno, me parece a mí que estamos viviendo una de las peores épocas del capitalismo, que es el capitalismo financiero, el capitalismo de casino, el capitalismo de las subprimes, que nos llevó a la crisis del 2008, el capitalismo que hace que cada vez hayan los pocos que miden las fortunas en miles, decenas de miles, centenas de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Como vimos en la pirámide. Entonces, el capitalismo salvaje se va a autodestruir. Sabemos muy bien nosotros que los flujos financieros son especulativos, que apenas un 20-25% de esos flujos financieros se convierten en bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente, que eso es el sentido de la economía. Entonces, también son reflexiones que tiene que tomar el mundo occidental, ¿no? Porque no solamente vamos a satanizar otras formas de ver la filosofía, la política, la sociedad, sino ver qué está pasando en nuestra propia área. Y qué decir, en el caso nuestro, que ya vimos, somos la peor parte del sistema mundo de Warren Trade, porque estamos, si no es ni siquiera en la semiperiferia, y los mejor ubicados están en una línea delgada entre periferia y semiperiferia. Jamie Gerard Moncayo. Tengo una pregunta de Colombia, de Juan Semeno Lemos, de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Es sobre la afirmación suya sobre que el ciberespacio es el centro de gravedad en este momento en el mundo. ¿Big Data puede ser el centro de gravedad para su historia geopolítica? Entendido siempre como Big Data, pues la cantidad de información, de data estructurada que reciben las corporaciones, las instituciones actualmente. Conforme se ha desarrollado la humanidad, hay un proceso que se puede evidenciar, tanto que la propia geopolítica que estudiamos va dividiéndose sobre la base del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, la geopolítica del Imperio Romano se movía en la capacidad de trasladar el poder al ritmo de la marcha de las legiones. Con Mackinder, cuando hablaba de la zona corazón, comenzó a desarrollarse la teoría de la geopolítica de la sociedad industrial, la del ferrocarril, la que hacía que también el Heartland pueda estar al acceso de la periferia por vías férreas, y además que la velocidad para proyectar el poder se había subido a un tren. Y así después se subió a un avión, después se subió a los misiles, se ha subido a los cohetes. Entonces debemos de entender que hoy hemos incorporado a la geografía un espacio adicional que es la cibergeografía. Que la cibergeografía también nos presenta un sistema trisecado como en la sociedad industrial, donde hay centro, semiperiferia y periferia. Y nos presenta el área de la verdadera confrontación, porque ahora la economía es de servicio. En las épocas primitivas, la agricultura era la que se llevaba el mayor bulto del PIB, ¿no es cierto? Después fue la industria, ahora son los servicios y son los servicios tecnológicos. Donde está la riqueza, está la confrontación. Hoy la riqueza se juega en el espacio. Hoy el mundo, como dice Timothy Lux, el mundo está organizado en redes. Se ha desconfigurado, se ha desterritorializado. Y ese mundo que no tiene fronteras es el espacio donde vemos están chocando los grandes poderes cuando hablamos
de participación de una potencia en las elecciones de otra, en fin. Este es el espacio en el que el poder está conjugando sus hegemonías. Bien. Felipe José Fredes Valenzuela de Chile nos pregunta cómo se pueden contrarrestar las repercusiones de las fake news, de la desinformación, además de la gobernanza, la educación digital, ¿no? ¿De qué manera se puede contrarrestar este efecto de la desinformación? Yo escuchaba con mucha atención ayer la intervención, la primera intervención muy técnica, muy clara, y la verdad es que solamente un auditorio informado, un pueblo que sepa diferenciar y elegir entre esa enorme cantidad de informaciones que lo atribula ya, puede darse cuenta de qué es o qué no es, de qué puede ser o puede no ser verdad. Pero también insisto, aquí estamos nuevamente en esa balanza tan delicada y compleja que hemos vivido con la libertad de prensa. ¿Qué es mejor? Una prensa que a momentos pueda extralimitar, tomar partido, también desinformar, ¿por qué no? O una prensa libre. Igual nos pasa ahora. Necesitamos libertad en las redes, pero no hay ninguna libertad en el mundo que no deba tener un límite, que es el límite a donde llegan los derechos de las demás personas. Esto, y hay que decirlo otra vez, el derecho va muy lento, el derecho internacional va tremendamente lento. Entonces, los problemas se presentan y hasta que estos se debatan, se discutan en los países de las Naciones Unidas, no tenemos normas que puedan permitirnos protegernos nosotros y a la sociedad de esta amenaza que son las fake news, que tanto daño pueden hacer a la vida de las personas, a la normalidad política de los países y hasta a la misma democracia. Hablando del tema de la democracia en general, hay muchas preguntas alrededor del tema político, tema un poco delicado para nosotros, pero usted además es un político de éxito que ha incursionado en la vida de su país. Déjeme contarle además que en estas últimas elecciones que hemos tenido en el Perú, al igual que en el Ecuador, hay oficiales generales migrantes que están llegando también al Congreso. Es un aporte interesante. Las inquietudes van en torno a cómo analiza usted en general, no particularmente en cada país, lo que está ocurriendo alrededor, por ejemplo, de la corrupción que afecta a nuestros países y donde aparecen también posiciones extremas de un lado y del otro, por la izquierda, por la derecha, que a algunos les sorprende porque muchos de los pobladores de las zonas más profundas de los países no sienten el beneficio de la bonanza económica, no ven que esto llega acá. Y desde Chile, el Lago Sinostroza de Carabineros nos pregunta si los países que en un momento vivieron golpes de Estado podrían repetir la misma historia. En primer lugar, son preguntas tremendamente importantes. La democracia liberal que ha vivido el mundo después de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, ha estado desarrollándose un contexto muy diferente al de ahora. Yo lo que veo, lo que siento es que la democracia no llegó al siglo XXI. Cuando hablamos de elecciones, hablamos de partidos, hablamos de debates, seguimos con la misma lógica de la democracia en el contexto del mundo pre-revolución de la ciencia, de la tecnología, pre-sociedad del conocimiento. Es un paso que debe dar la humanidad, me parece importantísimo. ¿Cómo hacer que la democracia funcione bien, que los sistemas electorales funcionen bien en un contexto de la revolución de la ciencia y la tecnología? Por otro lado, la corrupción es un cáncer global. Escribí un artículo y me puse a investigar. También donde los ayatolas, hay negociados con el petróleo, hay corrupción. O sea, este es un mal global.
Y aquí otra vez yo me alegro y felicito de la cooperación internacional. Les puedo decir que si no habían los Panama Papers, ¿cuántos pillos habrían estado tranquilos disfrutando lo mala vida? Nosotros, si no fuese porque hay juicios en los Estados Unidos, residentes de los Estados Unidos, que no pueden justificar las fortunas que tienen, si no fuese porque ese juicio deriva en saber que obtuvieron los recursos pagando coimas en Ecuador a Petroecuador, estos pillos estarían disfrutando de la vida con los recursos mal habidos. Entonces, ya hay en las Naciones Unidas una convención sobre el combate a la corrupción, pero yo creo que también aquí hay que poner de parte para que funcione esa convención y para que sea causa común. Nadie va a poder combatir en su propio estado solamente los problemas de la corrupción, porque estamos hablando de un mundo en que la economía está globalizada, en que el poder, el dinero ya no se mueve por las vías, por los territorios, se mueve en redes, que son nodos de poder que están ubicados en el planeta entero. Entonces, frente a la amenaza de la corrupción, en contexto de social conocimiento, los estados que siempre van más lentos, que los problemas tienen que apurarse para combatir el mal que está destruyendo también a las democracias, la fe pública, la confianza y la cohesión en los países. Perfecto, mi general. Le agradecemos muchísimo la buena disposición que ha tenido, la claridad para responder a las preguntas de nuestros asistentes. Nos faltan algunas preguntas, pero estamos ya en el tiempo y serán respondidas a su correo electrónico. Muchísimas gracias. Estamos muy reconocidos por su brillante conferencia sobre la geoeconomía, el análisis del poder que hemos recibido de parte suya. Nuestro sincero agradecimiento en nombre de las dos organizaciones que hemos tenido este seminario, de parte del CAEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado del Perú, que es la institución de más alto nivel que tenemos en el sector defensa en nuestro país, y del Centro Superior de Estudios de la Defensa de España. Hasta otra oportunidad, mi general. Muchas gracias. Gracias, fue un honor estar con ustedes. Muy bien, invitamos a la distinguida concurrencia que nos acompañen mañana a la tercera fecha del 7º seminario. No sé, perdón, si mi coronel Maruri desea aportar algo más antes de despedirnos de ustedes. Muchísimas gracias. Realmente fue una oportunidad en donde mi general dio una magistral conferencia que nos ha llegado. Pienso que los conocimientos que nos ha impartido mi general nos aportan directamente al objetivo de este seminario. Y nuevamente felicitándole a los organizadores, que estamos dentro de un proceso académico que va a ser de mucho beneficio para todos. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, a nuestro coronel de Estado desde el Ecuador. Mañana, en nuestra tercera fecha, tendremos un debate sobre el soft power, el poder blando, de fake news, información, seguridad nacional, factores de vulnerabilidad de las sociedades a la desinformación. Estará a cargo del Instituto de Defensa Nacional de Portugal. Muchas gracias a todos, muy obrigado, y será hasta mañana, a la misma hora, a las 9 de la mañana.